Jack el Destripador, en inglés, Jack the Ripper, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por el misterio que rodea su identidad. Operó en el barrio de Whitechapel, en el East End de Londres, durante el otoño de 1888. Aunque existen numerosas teorías, su identidad nunca fue confirmada, lo que ha generado más de un siglo de investigaciones, libros, películas y leyendas. En la década de 1880, Londres era una ciudad densamente poblada y profundamente dividida por clases sociales. El East End, particularmente el distrito de Whitechapel, era una zona empobrecida, plagada de desempleo, alcoholismo, hacinamiento y prostitución. La Policía Metropolitana de Londres enfrentaba grandes desafíos para mantener el orden y resolver crímenes en este ambiente. Las víctimas canónicas. Aunque se han atribuido muchos asesinatos a Jack el Destripador, los expertos suelen estar de acuerdo en que hay 5 víctimas conocidas como las víctimas canónicas. Mary Ann Nichols, 31 de agosto de 1888. Annie Chapman, 8 de septiembre de 1888. Elizabeth Stride, 30 de septiembre de 1888. Catherine Eddowes, 30 de septiembre de 1888. Mary Jane Kelly, 9 de noviembre de 1888. Características comunes de los asesinatos. Las víctimas eran prostitutas o mujeres que se creía que ejercían la prostitución. Fueron asesinadas de noche en calles oscuras o en habitaciones alquiladas. Sus cuerpos presentaban mutilaciones extremas, especialmente en el abdomen y el cuello. En varios casos, se extrajeron órganos, lo que llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos de anatomía o medicina. Investigación y evidencia. La policía recibió cientos de cartas durante la investigación, muchas de ellas afirmando ser del asesino. 3 son particularmente famosas. La carta Dear Boss, firmada como Jack the Ripper, fue la primera en usar ese seudónimo. La postal Sousi Jackie mencionaba el doble asesinato de Stride y Eddowes antes de que se conocieran públicamente algunos detalles. La carta From Hell, acompañada de un pedazo de riñón humano, es la más macabra de todas. Estas cartas han sido objeto de debate, algunos creen que fueron enviadas por periodistas para mantener vivo el interés público. Sospechosos principales. A lo largo de los años, se han propuesto más de 100 sospechosos, incluyendo Montague John Druitt, abogado y maestro, se suicidó poco después del último asesinato. Algunos lo consideran mentalmente inestable. Aaron Kosminski, un barbero polaco internado en un asilo, fue señalado por testigos como una posible figura culpable. Walter Sickert, pintor británico. La teoría moderna, defendida por la novelista Patricia Cornwell, lo vincula a los asesinatos mediante análisis de ADN mitocondrial, aunque es muy cuestionada. Príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, miembro de la familia real. Algunas teorías conspirativas lo implican, pero no hay pruebas sólidas. Teorías modernas. Existen muchas teorías alternativas, algunas bastante fantasiosas. Entre ellas, conspiración masónica, sugiere que los asesinatos fueron encubiertos por miembros de la masonería para proteger a la realeza. Cree que no fue una sola persona sino varias las responsables de los crímenes. Teoría del asesino médico, por la precisión de las mutilaciones, algunos creen que fue un cirujano, médico forense o carnicero. En 2014, se publicó un estudio basado en pruebas de ADN mitocondrial hallado en un chal de una de las víctimas. Este estudio señaló a Aaron Kosminski como posible culpable, pero los métodos empleados fueron cuestionados por falta de rigor científico y contaminación de las pruebas. Jack el Destripador se convirtió en un icono del terror victoriano. Su historia ha inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas. Fromel. La verdadera historia de Jack el Destripador. Novelas de autores como Alan Moore, Patricia Cornwell y Stephen Knight. También tuvo impacto en el desarrollo de técnicas de criminología y perfilación psicológica. El caso motivó reformas en la Policía Metropolitana de Londres, incluyendo mejores registros, patrullajes y cooperación entre divisiones. Los perfiles más clásicos de Jack el Destripador lo describen como varón blanco. Edad estimada entre 25 y 40 años en el momento de los crímenes. Probablemente de origen británico y clase trabajadora o baja clase media. Introvertido, socialmente inadaptado. Posiblemente solitario, con dificultades para relacionarse con mujeres.
Algunos lo perfilan como un hombre invisible, alguien sin familia, amigos o vínculos afectivos cercanos. Desorden mental. Muchos expertos creen que padecía algún tipo de trastorno psicótico, como esquizofrenia paranoide, o un trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía. No se descarta una forma de parafilia violenta, como el sadismo sexual, o necrofilia, dada la brutalidad post-mortem. Conocimiento anatómico. La extracción de órganos sugiere que tenía algún conocimiento médico, anatómico o de carnicería, aunque hay debate sobre cuán preciso era. Esto lo perfila como alguien metódico y planificador, no un asesino impulsivo. Psicopatía vs psicosis. Hay dos corrientes principales sobre la salud mental del asesino. Psicópata organizado. Inteligente, manipulador, capaz de integrarse en la sociedad. Planifica cuidadosamente sus crímenes, elige víctimas, lugares y momentos. Control emocional durante el acto violento. Desaparece sin dejar rastro, típico de un asesino organizado. Esta teoría sugiere que era metódico, frío y posiblemente disfrutaba el juego de manipular a la policía y la prensa. Asesino desorganizado y psicótico. Actos impulsivos, descontrol emocional. Mutilaciones exageradas, desordenadas. Puede actuar en estados de trance o alucinación. Posiblemente vivía cerca de los lugares del crimen, conocía bien el entorno. Aquí se piensa que Jack era un enfermo mental grave, que mataba impulsivamente y no tenía una comprensión total de sus actos. Otros elementos del perfil psicológico. Fijación con la figura femenina. Sus víctimas eran mujeres vulnerables, muchas de ellas trabajadoras sexuales. Esto sugiere un odio, resentimiento o miedo profundo hacia las mujeres, posiblemente por traumas personales, como abuso, rechazo, etc. Comportamiento ritualista. Las mutilaciones repetían ciertos patrones, degollamiento, extracción de órganos específicos. El acto tenía un componente ritual o simbólico, lo que en psicología se asocia a compulsiones profundas o alucinaciones con significados personales. Deseo de notoriedad. El uso del seudónimo Jack the Ripper en cartas enviadas a la prensa sugiere que el asesino quería ser famoso o temido. Podría haber sentido placer al ver su nombre en los titulares, como una forma de obtener poder. Perfil del FBI, siglo XX. En los años 1980, el FBI elaboró un perfil psicológico usando técnicas modernas. Resumen. Hombre blanco, de entre 28 a 36 años. Inteligencia promedio o superior. Vive o trabaja en el área de Whitechapel. Posiblemente sufre una disfunción sexual o impotencia. Tiene una profunda misoginia, odio hacia las mujeres. Pudo haber tenido una figura materna dominante o abusiva. Posible abuso de sustancias, alcohol. Mantuvo una apariencia común para pasar desapercibido. Tras el último asesinato, pudo haber sido internado, arrestado por otro delito, o se quitó la vida. ¿Era un asesino serial típico? Jack el Destripador no encaja del todo con los perfiles más comunes de asesinos seriales modernos. Hay elementos inusuales. El silencio repentino tras el asesinato de Mary Jane Kelly. El cambio de intensidad y localización. La mezcla de impulsividad y planificación. Esto ha llevado a especular. Murió, fue capturado o abandonó la ciudad. Tenía una condición mental progresiva que lo volvió más errático. ¿Hubo más de un asesino, o imitadores? Modus operandi. El modus operandi de Jack el Destripador parece haber evolucionado. Ataques rápidos, por sorpresa, generalmente con degollamiento. Progresión, incremento en la mutilación, extracción de órganos, incluso desfiguración total, como en Mary Jane Kelly. Esto sugiere que sus impulsos se intensificaban, lo cual es típico en asesinos seriales con motivaciones psicológicas profundas, necesidad de control, desahogo de ira, placer sádico. Este patrón es común en asesinos con un ciclo compulsivo, donde la violencia es una válvula de escape a tensiones internas que luego se acumulan de nuevo. B. Enfriamiento emocional. Los asesinatos fueron cometidos en lugares públicos o semipúblicos, lo que sugiere desapego del riesgo. La rapidez y sangre fría en sus actos muestran un alto control emocional durante el crimen, propio de un asesino organizado. Selección de víctimas. Mujeres, todas pobres o indigentes. Algunas eran prostitutas, pero no todas ejercían activamente.
Vivían o frecuentaban el barrio de Vite-Chapelle. Las víctimas parecen elegidas por representar una figura femenina vulnerable, posiblemente asociada a una madre negligente, dominante o abusiva. El asesino ejercía un control total sobre sus víctimas, no solo matándolas, sino desfigurándolas, como si buscara destruir su identidad o sexualidad. En la psicología forense, este tipo de crimen se considera punitivo sexual, no se basa tanto en la obtención de placer sexual directo, sino en la humillación y destrucción del cuerpo femenino como medio de gratificación. Significado psicológico. Las mutilaciones de Jack el Destripador no eran aleatorias. Reflejan un patrón ritualizado. Mutilaciones comunes. Degollamiento profundo, de izquierda a derecha. Corte abdominal, con extracción de órganos, útero, riñón, a veces intestinos. En Mary Jane Kelly, desfiguración facial total, remoción de pechos, vísceras colocadas sobre la cama. Destrucción de la feminidad. La mutilación de órganos reproductivos sugiere odio hacia lo femenino, especialmente hacia la maternidad, madre castradora. Transferencia simbólica. Al extraer órganos y posicionarlos alrededor del cuerpo, parece componer una escena, típico en asesinos con rituales internos. Necrofilia simbólica. Aunque no hay pruebas de abuso sexual, la manipulación prolongada del cadáver podría indicar una forma de necrofilia no sexual, dominio total incluso tras la muerte. Las cartas. Proyección del ego. Jack envió varias cartas firmadas como Jack the Ripper. Las más famosas muestran elementos narcisistas y teatrales. Dear Boss Letter. I am down on Bores and isn't quite ripping them till I do get buckle. Lenguaje burlón, seguro de sí mismo. Expresa odio hacia las prostitutas. Gusto por el poder y el temor que genera. Shows y Jack's postcard. Double event time. Presume de sus logros, doble asesinato. Muestra orgullo criminal, como si buscara reconocimiento. From Hell Letter. Incluye medio riñón y habla de comerlo. Más primitiva y macabra. Refleja un descenso a lo más oscuro de su mente, con posibles elementos psicóticos o deseos caníbales. Interpretación psicológica. Las cartas parecen un ritual de autoafirmación, como si el asesino necesitara confirmar su identidad a través del terror público. Hay rasgos de narcisismo maligno, disfrute de causar miedo, deseo de ser reconocido por su obra. El seudónimo Jack the Ripper es una marca personal, quiere que se le recuerde como una figura mítica del mal. Perfil psicológico profundo. Rasgo interpretación psicológica. Edad mental emocional adolescente o joven adulto con madurez emocional estancada. Identidad sexual posible impotencia, conflicto con la feminidad, represión. Madre dominante o ausente figura materna poderosa o abusiva como núcleo del odio. Trastorno mental probable psicopatía con ritualización obsesiva, posible psicosis o esquizofrenia paranoide en casos extremos. Necrofilia simbólica mutilación como medio de control sexual sobre el cuerpo femenino. Conducta social vida doble, apariencia normal ante la sociedad, socialmente invisible. Comparaciones con asesinos seriales modernos. Jack el Destripador Ted Bundy et Hein. Mutilaciones post-mortem violencia planificada con manipulación social profunda psicosis, canibalismo. Odio hacia mujeres misoginia camuflada tras carisma obsesión con la madre. Cartas burlonas manipulación verbal no comunicaba. Posible conocimiento anatómico inteligencia alta, sin formación médica profundo deterioro mental. A diferencia de muchos asesinos modernos, Jack operó sin firma sexual directa, pero con una simbología rica y ritualizada, más cercana a casos como Richard Chase o Andrei Chikatilo, donde la violencia extrema tiene raíces profundas en el inconsciente. Nombre, desconocido. Alias, Jack the Ripper. Sexo, masculino. Edad estimada al momento de los crímenes, 28-36 años. Contexto temporal, Londres, otoño de 1888. Lugar de operación, Vite-Chapelle, East End. Número confirmado de víctimas, 5 conocidas como las víctimas canónicas. El sujeto es un varón blanco, de inteligencia superior a la media, con una personalidad organizada, metódica y altamente controlada durante sus actos delictivos. Es emocionalmente frío, desapegado y muestra una carencia absoluta de empatía hacia sus víctimas. Altamente probable que presente un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos narcisistas y sádicos. No actúa impulsivamente,
sino que planea cada crimen con meticulosidad, eligiendo lugares y momentos donde puede actuar con un margen de tiempo limitado pero efectivo. Mujeres marginadas, de edad mediana, vulnerables socialmente. La mayoría están vinculadas al trabajo sexual. El sujeto probablemente proyecta en ellas su frustración y rencor, convirtiéndolas en símbolos de lo que odia o teme. Ataque por sorpresa, casi siempre desde atrás. Degollamiento profundo, rápido y silencioso. Mutilación post-mortem con cortes precisos en el abdomen y región pélvica. En algunos casos, extracción quirúrgica de órganos femeninos. En el caso de Mary Jane Kelly, el cuerpo fue totalmente desfigurado, indica escalada en el nivel de violencia y posiblemente pérdida de control emocional. El acto homicida va más allá del asesinato. El cuerpo es el lienzo donde el sujeto canaliza sus impulsos inconscientes, destruyendo simbólicamente la sexualidad femenina y reafirmando su poder. El sujeto envía cartas a los medios y a Scotland Yard, algunas con detalles no revelados públicamente. Estas misivas tienen un tono burlón, casi teatral. Desea ser reconocido. El nombre Jack the Ripper es una marca personal construida para sembrar el miedo y alimentar su ego. El sujeto siente placer al manipular a la policía y ver su nombre en la prensa. Es un juego de control y dominación psicológica. Basado en las mutilaciones, los patrones y la obsesión con los órganos sexuales femeninos, el sujeto probablemente sufre de fijación con la figura materna, posible historia de trauma infantil, abandono, abuso o una madre dominante. Posiblemente impotente o reprimido sexualmente. Desprecio y miedo a la sexualidad femenina, lo que lo lleva a castigar y destruir simbólicamente esa parte del cuerpo. Las mutilaciones tienen un componente ritualístico. No son actos al azar. Son mensajes inconscientes dirigidos a una figura interna, que el sujeto no puede confrontar directamente. Nivel de integración social, medio a alto. Posiblemente con trabajo estable y vivienda. Nadie sospecha de él. Se presenta como un hombre normal, tranquilo, incluso reservado. Vive solo. Tiene escasa vida social. Puede padecer trastornos obsesivos. Acostumbrado a vagar por la ciudad de noche. Es posible que lleve un diario o colección privada de recortes periodísticos. Probabilidad de conocimiento médico / diagonal anatómico. Media a alta. Podría haber trabajado como carnicero, médico fallido, asistente forense o estudiante de medicina. La precisión de los cortes sugiere experiencia práctica, no teórica. El sujeto cesó repentinamente sus crímenes tras el asesinato de Mary Jane Kelly, el más brutal y simbólicamente significativo. Las posibles explicaciones son: fue arrestado por otro delito. Fue internado en una institución mental. Se suicidó tras un colapso psicológico. Cambió de ubicación o país. Logró descargar su impulso homicida tras ese crimen final. Dado que no dejó rastro posterior, es probable que haya planeado o intuido este desenlace. El sujeto es un asesino ritual, narcisista, profundamente traumatizado, que proyecta sus conflictos internos sobre mujeres vulnerables. Actúa con método, pero motivado por impulsos profundos y oscuros que escapan a su control consciente. Jack el Destripador no solo mataba personas. Destruía símbolos. Cada cuerpo era una manifestación externa de su mundo interno, desordenado, hostil, sangriento. Jack el Destripador no fue solo un asesino. Fue una manifestación del caos interior humano, una figura arquetípica nacida del dolor, la represión y el anonimato de una sociedad fracturada. En un Londres industrializado, plagado de pobreza y desesperanza, él emergió como un espectro sin rostro que mataba no solo cuerpos, sino lo que representaban: la fragilidad, la sexualidad, la maternidad, la mujer. Psicológicamente, fue un hombre dividido, atrapado entre la rutina de lo cotidiano y los impulsos oscuros de su mente. Su legado es tan duradero no por lo que sabemos de él, sino por todo lo que nunca supimos. Y en ese vacío, proyectamos nuestros miedos, nuestra morbosidad, y nuestra necesidad de entender lo incomprensible. Nunca fue capturado. Nunca fue identificado. Tal vez por eso se volvió eterno. Jack el Destripador no es solo un asesino de carne y hueso. Es un símbolo. El eco de un alma rota que eligió la sangre como su única voz.